Doctor, con usted es químico especialista en polímeros. Y tenemos una frase en Ezequiel, seguramente usted la conoce, la que dice que haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir? ¿Cómo puede eso aplicarse a su labor? Porque, como lo mencionaban en la conferencia del otro día, el jueves, en la comunidad, el enfoque básico es de profunda humildad y conciencia de las limitaciones de lo que estamos haciendo. Estamos tratando de contribuir a disminuir el sufrimiento del ser humano, a mejorar su calidad de vida, a prolongar sus días. Pero somos conscientes que estamos tratando de reemplazar tejidos humanos que son el resultado de una evolución de millones de años, un largo proceso de optimización, y que los tejidos que estamos tratando de reemplazar son tejidos vivos, dinámicos, que tienen la capacidad de self-healing, de curarse a sí mismos, de regenerarse. Y la gran mayoría, por lo menos la historia clásica de este área, de esta disciplina científica, los dispositivos son esencialmente dinámicos. Es solo en los últimos años, digamos 10, 15 años, que se han desarrollado dispositivos basados en ingeniería de tejidos que pretenden y lo logran en una cierta medida bastante alta de regenerar el tejido autológico, el tejido del paciente, con su funcionalidad, con sus células, con su vascularización. La idea misma, la vemos en Ezequiel, la idea misma obviamente no es nueva, como la gran mayoría de las ideas buenas no son nuevas. Esto va siglos y siglos y siglos, miles de años para atrás. Podemos encontrarla en todo punto del planeta donde el hombre estuvo. Desde el momento que el hombre aprendió a crear y manejar herramientas, también las usó sobre su cuerpo mismo. Y tenemos prótesis en el Egipto antiguo, desde un diente de madera a un dedo gordo del pie de una señora de 50, 60 años, que parece que lo usó mucho porque está muy gastado ese pie, de cuero y madera. Es impresionante que la vanidad ya haya iniciado desde, o sea, sea eterna. Claro, sí, seguro, como es eterna la necesidad. Ahora que usted me dice el tema de la vanidad, etc., porque los dos ejemplos que yo le daba, que tienen que ver con la protésica, más bien, con algo externo. Ahora, la necesidad existía siempre, incluso para patologías que nosotros creemos que son típicas de la civilización moderna, industrializada, de Occidente. Por ejemplo, arteriosclerosis. En el 2011 se hicieron tomografías computarizadas de 50 y algo de momias egipcias, y mira lo que encontraron. Por ejemplo, una princesa, Amose Meriet Amon, que falleció a los más o menos 35 años, que fue la persona a la cual se le diagnosticó arteriosclerosis en las coronarias 3.500 años después de que falleciese. No se podía saber, pero ahora tantos miles de años después tantos años después, se le hizo la tomografía y se le encontró las dos coronarias más importantes con calcio bloqueadas no se sabe, pero bastante ocluidas con calcio, depósitos de calcio. Como que eso plantea preguntas sobre la arteriosclerosis contemporánea, pero como la necesidad estaba obviamente no solo en las cosas externas, también en las cosas internas, como este caso de la princesa egipcia. Y la historia está llena, repleta de historias, muchas de esas totalmente increíbles, de lo que ha pasado, lo que el hombre ha hecho, el ingenio
la ingenuidad también del hombre, pero el gran progreso tuvo que esperar hasta la revolución industrial para solucionar los 3 problemas más importantes de este área, que tenían que ver con la hemorragia, con el dolor y con la infección. Hasta que esos 3 problemas no fueron superados de alguna forma, el gran salto no se pudo dar. Bueno, se dio sí sobre fines del siglo XIX, ya todos los polímeros que existían, tanto naturales como, principalmente los naturales, ya tenían su lugar en la medicina, cirugía de la época. Si fuera para estabilizar fracturas óseas, para transportar sangre, para dientes postizos, ya por ahí, por el 1850, 1870, los polímeros esos ya estaban. En 1909 aparece el primer polímero sintético, baquelita. De ahí en adelante, obviamente, se han usado los polímeros muchísimo, porque tienen, comparado con otros materiales como la cerámica, los metales, si bien tienen algunas limitaciones, también tienen grandes ventajas, especialmente por la densidad baja, porque no son pesados. Pongámoslo que el garfio que tenía Captain Hook en la leyenda, le debería ser muy pesado al señor. ¿Okay? Y es importante, sí, que los implantes, las prótesis, tengan más o menos la densidad media del cuerpo humano. En ese sentido, los polímeros tienen una tremenda ventaja comparado con otros materiales. Y han sido sí usados en todas las áreas de la medicina, de la cirugía, y si vamos de arriba para abajo, de adentro para afuera, desde la oftalmología, la ginecología, de la neurocirugía, la odontología, la cardiología, la cirugía vascular, ortopedia mencioné. Obviamente cada una de esas áreas plantea preguntas diferentes, requerimientos totalmente diferentes, y es interesante constatar que a veces hay un mismo material que puede trabajar muy bien en áreas completamente diferentes. Por ejemplo, un material que se llama polimetilmetacrilato, del cual se hacen los lentes de contacto y los lentes intraoculares. Ahí lo fundamental, obviamente, son las propiedades ópticas. El mismo polímero, polimetilmetacrilato, es usado en ortopedia, en las prótesis de cadera, por ejemplo, para fijar el componente metálico que ahí sí existe dentro de la cavidad del fémur. Ahí son las propiedades mecánicas, obviamente, no las ópticas las que son importantes. Es también interesante ver que en el caso que te mencionaba del polimetilmetacrilato en la médula del fémur, para fijar lo que se llama el stem metálico, ahí es uno de los primeros ejemplos en los cuales se hace química dentro del cuerpo humano, como que transformamos una parte del cuerpo humano en un laboratorio. Estos se llaman in situ generated, creados en el lugar de su actividad biológica, fisiológica. ¿Por qué se llaman así? Porque en este caso el polímero se crea dentro de no totalmente, parcialmente dentro de la médula del fémur, porque queremos llenar la médula del fémur y queremos que sea totalmente conformable, una con la pared interna del fémur y otra con el stem metálico del cual yo me mencionaba, que parte entra en el fémur y parte va a la pelvis. Entonces se crea una especie de pasta, se podría decir, que consiste de polimetilmetacrilato que fue polimerizado en la fábrica, digamos,
y metilmetacrilato no polimerizado, que va a polimerizarse una vez mezclado con el polimetilmetacrilato polimerizado en la fábrica. Se crea esa pasta se introduce rápidamente dentro de la cavidad del fémur y empieza a polimerizarse. Rápidamente hay que introducir el stem metálico antes que esa masa termine de polimerizarse, porque ahí se hace sólida. Durante el periodo corto de pocos minutos, durante todavía es una pasta, hay que introducir rápidamente el stem metálico, ponerlo en la orientación necesaria para que encaje bien en la pelvis, y después dejarlo tranquilo que el metilmetacrilato siga polimerizándose, y al final eso fija muy fuertemente el stem metálico dentro del fémur. Ese tipo de estrategia se usa en otros lugares, también nosotros en otras áreas del cuerpo, porque tiene muchas ventajas. Tiene algunos problemas que hay que solucionar, pero tiene muchas ventajas, como la posibilidad de hacer implantes personalizados. El que va a tener que ser implantado en ti, esperemos que no, y el que tendrá que ser implantado en mí, también esperemos que no. Son diferentes, diferentes edades, diferentes sexos, diferentes necesidades, diferente esto, diferente aquello. Como la medicina en general, que está siendo personalizada cada vez más, también lo es la cirugía y, digamos, la implantología. Y en ese sentido, un aspecto positivo sería la personalización, precisamente, y el segundo sería que se puede hacer por procedimientos mínimamente invasivos. No hay que abrir a la persona, a veces, no hay que abrir a la persona y hacer una operación abierta, que es mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho tiempo en el hospital, una larga recuperación. Cuanto más estás en el hospital, el peligro de la infección nosocomial crece dramáticamente. Y bueno, entonces se mejora, se disminuye el periodo, se acorta el periodo, etcétera. Sí se puede hacer sin tener que abrir a la persona, hacer una operación realmente de gran envergadura, pero con 2, 3, 4 pequeños agujeritos dentro, a través de los cuales se introduce el equipo, y el cirujano no trabaja mirando al enfermo, trabaja mirando el monitor, con las manos acá, mirando allá. ¿Okay? Bueno, eso es uno de los... La intersección de esas dos tendencias tan importantes de la cirugía moderna, la personalización como la habilidad para implantar a través de procedimientos mínimamente invasivos. En esa intersección mucho del trabajo de mi grupo en Jerusalén se ubica. Para eso hay que desarrollar polímeros nuevos y conceptos un poco diferentes de lo que el paradigma existente determina. ¿Cualquier órgano puede ser replicado con tecnología 3D? ¿O hay algunos que hasta ahorita no? La pregunta, a mí me parece más importante, es si se puede reemplazar todo. Yo diría hoy, fines del 2016, ya muy cerquita del 2017, yo diría hoy no. Los que no son el cerebro, los que no son el hígado, que es la fábrica del cuerpo, el corazón sí, también el corazón, que se viene haciendo ya con éxito creciente desde hace muchos años. No sé si usted se recuerda, en 1982, bueno, usted es muy joven, pero en 1982 se implantó el primer corazón artificial permanente. Eso fue en los Estados Unidos, en Salt Lake City, a un dentista de Seattle, un señor Barney Clark, que estaba por morir en pocas horas. Se le implantó un corazón artificial que lo mantuvo vivo
por 112 días. 112 días no es para nosotros, no es un gran periodo de tiempo, no muy largo, pero para una persona que iba a expirar antes del mediodía, el segundo implantado ya fueron más de 2 años y de ahí se sigue mejorando y mejorando. Se sigue mejorando, pero sigue siendo un dispositivo en desarrollo. Porque es complicado, porque uno puede pensar, bueno, el corazón al fin y al cabo es una bomba, cierto, pero es una bomba que bombea 100.000 veces por día, sirviendo un sistema de cañerías, digamos, que tiene una longitud de 100.000 kilómetros, con diámetros diferentes, en diferentes direcciones. Una parte, las venas tienen como válvulas de ellas mismas, en condiciones, a veces dormimos, a veces estamos jugando al fútbol, a veces estamos contentos, a veces estamos muy enojados, y todo eso el corazón tiene que dominarlo, que proveerlo de la sangre necesaria, no menos, no más, y eso 365 días por año, digamos 77 años, que era la expectativa media de vida en México este año, 76,7, y entonces lo que parecería ser una cosa relativamente simple, como que es una bomba sabemos hacer, bueno, esta es muy difícil. Y está el problema de la compatibilidad con la sangre, lo que se llama hemocompatibilidad, que no se formen coágulos, que no se formen émbolos. Así que lo que para ellos era una proposición relativamente simple se hace muy difícil. Volviendo a su pregunta, entonces hay sí órganos que están muy lejos. Seamos realistas, seamos humildes, seamos conscientes de las limitaciones, seamos autocríticos. Y como decía, el cerebro, el hígado, riñones, se están haciendo cosas, hay máquinas de diálisis, etcétera, porque son externas. Pero vi unos riñones que están haciendo en China con tecnología 3D. Bueno, 3D, ahora me refiero enseguida al 3D. 3D es una cosa, y que eso después funcione y por mucho tiempo y que tenga calidad de vida el paciente, el implantado. Esperemos que eso suceda. Mi padre pasó sus últimos 10 años 3 o 4 veces por semana, haciendo 3-4 horas la diálisis. Okay. Eso es una cosa que se viene trabajando mucho tiempo. Fue inventado por un gigante de este área, un señor holandés, Willem Kolff, que vivió hasta los 98 años y que inventó esta máquina de diálisis. Es interesante que el mismo Willem Kolff, en la década del 70, dijo que la Olimpiada de 1996, que en ese momento, bueno, estaba muy lejos, faltaba mucho, un corredor de maratón podía ser descalificado porque tenía una ventaja deshonesta. ¿Okay? Bueno, eso han pasado los años. ¿Cuál es la ventaja deshonesta? Bueno, que iba a tener un corazón que iba a ser un super corazón. Un corazón artificial. Bueno, capaz que me lo salteé. Bueno, que iba a tener lo que yo decía, que un corredor de maratón que tuviera un corazón artificial implantado iba a tener una ventaja deshonesta. ¿Okay? Pasaron los años, llegó la Olimpiada de Beijing, y tenemos el caso de Oscar Pistorius, el sudafricano, que luego se complicó con el crimen de su compañera, que ustedes conocen, pero dejemos eso de lado. Bueno, no le permitieron correr en Beijing con unas piernas artificiales que él tenía, por esa ventaja, bueno, no en el caso de no ir al corazón, pero esas piernas como The Runner Blade, ¿okay? O The Blade Runner, y no le permitieron. Y en el New York Times aparecía un artículo preguntando y si él estaba disabled o over, digamos, ¿okay? Abled, ¿okay?
Entonces las cosas van cambiando. Hablando de over-abled, hay un concepto peligroso también, que es el concepto de human enhancement, digamos, enaltecimiento, mejoría, superioridad humana. Eso tiene que ver con una serie de preguntas no tecnológicas, pero filosóficas, éticas, que son también de mucha importancia, porque muchas veces el hombre, también en ingeniería genética, que el hombre puede hacer, y cada vez más, cosas que la especie humana está o no está en condiciones de aceptar, de integrar a su mundo de valores, etc. Le mencionaba el enaltecimiento humano. Esa es una serie de preguntas éticas, algunas que son relativamente fáciles de contestar, como qué condiciones, qué requerimientos tiene que haber para cuando se conducen estudios con animales y luego con seres humanos. Luego uno puede preguntarse si una persona que dona o por ejemplo un cierto tipo de tejido que se ha desarrollado, si se puede hacer un patente sobre ese tejido, si puede ser patentado, cómo va a ser patentado, cuál va a ser la main claim. O personas que donan células, ¿pueden ellas recibir remuneración por las células? Hoy no. Por ejemplo, nosotros implantamos tejidos de otras personas, o de otras especies. Ahora, como usted me decía, ¿cuál es la diferencia si en una operación yo recibí sangre no mía, y si yo recibo de otra persona un riñón, como también sucede? Bueno, las fronteras entre diferentes personas, incluso entre diferentes especies, porque hay válvulas cardíacas que tienen componentes porcinos, el pericardio porcino o bovino. Entonces hay preguntas que tienen que ver con la implantación, transplantación interespecie, digámosle así. Incluso si le implantamos ahora un dispositivo artificial, mecánico, polimérico, metálico, lo que fuere, o electrónico, sigue esa persona que ahora, porque le estamos dando ahora dispositivos o integrando en su cuerpo dispositivos que están más allá de la especie humana en general y de la biología específica de ese ser humano en particular. ¿Cómo vamos a hacer para, en el caso, por ejemplo, que es un caso extremo de la ingeniería neurológica, digámosle así, hasta dónde sigue la autonomía humana en una persona que depende ahora de un circuito microelectrónico que se le ha implantado? ¿Qué pasa con su dignidad en términos de autonomía? ¿Qué pasa con su identidad? ¿Qué pasa con el mero o importante concepto de la responsabilidad del ser humano, cuando ahora esta persona del cual estábamos hablando tiene implantado un circuito electrónico a través del cual otra persona le da señales, le transmite información, le cambia aspectos cognitivos, de comportamiento, emocionales? ¿Hasta dónde la responsabilidad de esa persona, la responsabilidad moral y luego también la legal? No en el caso del corazón, pero sí en el caso de implantes que existen, electrodos que se implantan y que están conectados a un cierto circuito electrónico que manda señales, y ahí hay un diálogo cerebro, sistema electrónico, con una persona de afuera que puede manipular, no digo que lo haga, pero que podría manipular y convertir a la persona esa en otra persona completamente diferente, y que son ideas bastante que dan miedo, ¿no?
que la tecnología corre muchísimo, pero muchísimo más rápido que lo que la humanidad, la sociedad humana puede digerir y crear una nueva escala de valores que integre todas esas tecnologías que cambian el panorama profundamente. Y la ética, bueno, hay gente trabajando sobre esos temas, pero estamos muy en el principio de lograr respuestas claras. Por eso yo planteo las preguntas sin tener el atrevimiento de pensar que tengo respuestas. Solamente yo, desde mi esquinita pequeña, trato en el granito de arena que nosotros tratamos de contribuir, de que esas preguntas nos estén muy presentes, como la es el más profundo respeto al paciente y, como comentaba previamente, la conciencia de que lo que estamos haciendo es al final una solución de compromiso, reemplazando algo que es mucho mejor. No puedo decir que estemos haciendo nosotros, la comunidad grande, grandísima, mundial que trabaja en estos temas y está trabajando por las últimas décadas, un trabajo muy malo. Se ha hecho muchísimo progreso, pero el original sí, es siempre mejor. Le mencionaba antes también el tema del human enhancement, que eso también, bueno, hubo gente, profesionales de este área, que planteaban la posibilidad de hacer repuestos que tienen más capacidad que el original. Digamos, una rodilla tiene su espectro de movimiento, pero capaz que microelectrónicamente, se puede hacer una rodilla que haga más que las 4 que tú y yo tenemos. Bueno, pero esas son capacidades, o un hombro que no haga solamente lo que mi hombro hace, sino o el codo. Todas esas son un poco ambiciones megalómanas que crean un hombre con capacidades que no son las capacidades de la especie humana, que estaremos creando un hombre medio sobrehumano, y eso ya es una pregunta bastante aterrorizante. Imagínese que algún ejército decida o que algún, no sé, loco decida hacer un ejército como este, que por ejemplo un brazo que dispare sin necesidad de cargar un arma, o sí, está... Sí, claro. Eso, en el caso de los ejércitos, o en el caso, bueno, está en en todos los áreas de la actividad humana, sin hablar incluso de cosas que son ilegales y delictivas, imagínense. Pero aparte estamos rompiendo o quebrando, no sé el término exacto, el equilibrio del cuerpo humano, creando cosas que el cuerpo humano no fue planeado, codificado, programado para hacer, crea otras deformaciones que vienen a compensar esa capacidad nueva de que alguien decidió, porque existe la capacidad de ingeniería para hacerlo, la capacidad de materiales para hacerlo, la capacidad electrónica para hacerlo, y crea otra vez algo parecido al ser humano, con todas las preguntas también fisiológicas, también sociales, también políticas, culturales, de valores que todo eso conlleva. Le mencionaba también al principio de la charla que la gran mayoría de los dispositivos son lo que han sido fabricados y así trabajan, y se ha dado realmente a millones de hombres en los últimos 50, 60 años a lo largo y ancho del planeta, se le ha disminuido dramáticamente el sufrimiento, la depresión, los problemas sociales, los problemas psicológicos, los problemas de pareja, you name it. Se le ha dado una mucha mejor calidad de vida, se le han alargado mucho sus días,
todo, y sí, El hombre biónico, aquella serial televisiva de la década del 70, si me recuerdo bien, ha saltado de la pantalla y es una realidad humana. Y hoy existen, sí, viven millones y millones de decenas y decenas, etcétera, de hombres. Gracias a muy rico, muy versátil, siempre creciente arsenal de dispositivos que hombres han creado en diferentes ramas de la medicina, de la cirugía, que permiten reemplazar partes del cuerpo que han sido deteriorados, han envejecido, han sido dañados por repuestos sintéticos. Dije reemplazar, pero a veces también regenerar. Y eso nos trae al tema de la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos plantea un paradigma un poco diferente, mucho más sofisticado, mucho más humano, en el que dice, bueno, el dispositivo, una vez cuando implantado, va a trabajar como debe trabajar. Si es una arteria artificial, bueno, tiene que tener las propiedades mecánicas, tiene que tener la hemocompatibilidad, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Luego tiene que tener la capacidad de promover, de inducir, de entrar en un cierto diálogo con su entorno biológico, por el cual lentamente, por las interacciones que se van desarrollando entre el dispositivo que se implantó y las células y las proteínas, etcétera, que están en la zona, lentamente se va regenerando el tejido arterial, mientras que el implante, que ahora comenzamos a llamarlo andamiaje, porque es el andamiaje sobre el cual el tejido arterial nuevo va a ir regenerándose. Ese andamiaje está hecho de polímeros biodegradables que lentamente se van degradando a un ritmo, a una velocidad similar a la de la regeneración del tejido, no demasiado temprano porque el tejido no está listo, no demasiado lento, tarde, porque el tejido quiere tomar su lugar y no puede, porque el polímero, y ahí es donde entramos los químicos de los polímeros, para en una especie de lego molecular crear los polímeros que se vayan degradando al ritmo justo, dependiendo del lugar en el cuerpo, incluso también dependiendo, y eso nos devuelve al tema de la personalización, dependiendo de la persona, de su edad, de su estado de salud, etcétera, etcétera. Usted es como una mezcla de químico, médico y escritor de ciencia ficción o inventor de Frankenstein, algo así, ¿no? ¿Cómo se conjugan en su historia personal o en su trayectoria esas tres cosas? Empieza con la medicina o empieza con la química, luego sigue con porque se ve que sus conocimientos pues son de un médico, ¿no? Bueno, no son de un médico, pero en mi caso empezó con la química en la Universidad Hebrea de Jerusalén, después de la LIA en 1970. Bueno, hice los 3 títulos en Israel en química. El tercer título, el doctorado, ya fue en polímeros, y sobre el fin del doctorado yo buscaba un área que me pareciese importante, que tuviera un cierto contenido humano, social, de poder tratar con mucha humildad, tratar de contribuir a la sociedad, de ayudar a la gente, y me surgió eso que en aquel momento lo llamaba polímeros en la medicina. Ahí me fui a un postdoctorado en Estados Unidos, en Seattle,
Y después volví eso fue el 81, 83, y volví a la Universidad Hebrea como químico de polímeros biomédicos, habiendo aprendido muchísimo con mis mentores, se dice, mentores americanos en Seattle. Y luego también comenzás a hacer los contactos y crear un equipo del cual tú sos parte, un puzzle en el cual hay sí una persona que es un experto en ciencia de biomateriales, en mi caso poliméricos, y también un cardiólogo, y también un microbiólogo, y también. Esto es un área o interdisciplinario o multidisciplinario, me parece mejor multidisciplinario, y se trabaja en equipo. Dentro de ese equipo cada uno aporta su competencia, su conocimiento a un pool que trabaja en conjunto. No hay otra forma de hacer trabajo serio y que tenga posibilidades de éxito si no es trabajando, en mi caso, con cirujanos y médicos en el Hadassah, especialmente en Jerusalén, y con colegas también en otras partes del mundo, puede ser en Singapur, puede ser en los Estados Unidos, puede ser en Europa, pero siempre es un esfuerzo mancomunado. Bueno. ¿Por qué Italia? Yo desde muy chiquito estuve en un movimiento juvenil en Uruguay, se llamaba Hazit Hanoar, era un movimiento apartidario. En el año 1966 estuve un año en Israel, en algo que se llama Hamachon leMadrichei Chutz Laaretz, el Instituto de Madrijim, ¿se entiende? De Madrijim, bueno, el Instituto de Formación de Líderes Juveniles en la Diáspora, pongámoslo así. Y 66 estuve en Israel ese año, medio año en Jerusalén, medio año en kibbutzim y otras actividades, seminarios, etcétera. Y después volví a Uruguay 67, 68, 69. No estudié, estuve como lo que llamábamos en aquella época militando en el movimiento. Y después sí, 69, volví a estudiar 69 y 70. Y el concepto tenía que ver con, muy simple realmente, de vivir en el país de los judíos, poner fin en lo personal, y cada uno tiene su mundo y sus prioridades, etcétera, pero como agregarme a un movimiento también físico, geográfico, de normalización del pueblo judío. Si el pueblo judío desde el segundo templo vivió en la diáspora, sobrevivió, y las razones por las cuales sobrevivió son multifacéticas y puede ser para otra conversación. En una situación de alienación, de alienación histórica, de falta de normalidad de la estructura nacional, etcétera. Y bueno, entonces el concepto que venía mucho con ideólogos del sionismo, Borojov y Gordon y muchas otras gente, y con filosofía un poco alrededor general. Bueno, entonces ahí me casé, y ahí enseguida nos fuimos, y bueno, el resto ya es historia. ¿Cuál es su científico favorito? Mi científico favorito, esa me agarra de sorpresa. Galileo podría ser, Leonardo da Vinci podría ser, Galileo también por la valentía, por la osadía y por la valentía. Leonardo da Vinci por ser muy rico, muy
Yo creo que si tendría que elegir, elegiría uno de ellos dos. Leonardo da Vinci también tuvo, o sea, tanto implicaciones médicas como estéticas, como... Y yo creo que se acerca un poco a lo que ustedes están haciendo. Sí, él contribuyó mucho a la parte del entendimiento del movimiento de los músculos y de los huesos. Hay figuras que él dibujó muy cercanas a la realidad, a lo que hoy conocemos. En ese sentido, Leonardo sí tenía no solo la parte estética, etcétera, obviamente maravillosa, pero también la parte científica, como la tenían muchos otros, la verdad. Otro ejemplo podría ser Descartes, bueno, filósofo, racionalista, el cogito y todo lo resto, pero Descartes, quizás por racionalista, también se relacionó al cerebro en términos más fisiológicos, y también hay trabajos de él que tienen que ver no con la parte filosófica, pero con la parte fisiológica, y así muchos. Así podría seguir con, digamos, Volta y Galvani, con la parte de electricidad. Bueno, electricidad, fenómenos eléctricos en el cuerpo humano. Como químico podría tener el caso de Lavoisier y Priestley, que trabajaron mucho con oxígeno, etcétera. Y entonces en el cuerpo humano, respiración, todo el sistema respiratorio, los procesos respiratorios, etc. Como que la contribución con todos esos grandes nombres, bueno, era esa época también, ¿no? Bueno, estamos hablando de periodos diferentes porque Leonardo y Priestley hay unos cuantos cientos de años en el medio, pero son personalidades de una riqueza intelectual tremenda, que han contribuido en diferentes ámbitos de la actividad humana, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones futuras de la impresión 3D en las áreas bioquímicas y biomédicas? Mire, el 3D, mucho agua ha pasado bajo los puentes desde que Gutenberg, ahí en la mitad del siglo XV, inventó la imprenta. Gran revolución, obviamente. Y ahora sí, en los últimos 10, 20 años, 15, ha aparecido esta nueva invención de la impresora tridimensional. Es una revolución. Hay gente que yo no comparto que sostiene que esto se va a convertir en la cuarta revolución industrial, en un nuevo... Y yo no creo. Yo creo que sí, va a tener un impacto muy grande, ya lo está teniendo, en diferentes ámbitos, desde imprimir coches, uno puede encontrar un Audi y un Honda 3D, y pequeños dispositivos nanométricos o micrométricos muy pequeños con una resolución nanométrica. Por lo tanto, la aplicabilidad, los áreas en lo que esto puede ser usado es infinita. Habiendo dicho eso, bueno, hay áreas en las cuales las tecnologías existentes son muchísimo más eficientes, no se precisa la capacidad de, por ejemplo, una de las cosas que hacen a la 3D única es la resolución espacial inherente a la 3D. Nosotros imprimimos capa tras capa y podemos también, este es el eje Z, digamos, y en los planos X y Y podemos cambiar de materiales, podemos cambiar de propiedades, etc. Pero hay una infinidad de productos que no necesitan eso. Unas limitaciones tienen que ver con la velocidad, digamos, diagonal, lentitud del 3D. Imprimir es lento, porque se hace capa por capa. Hace poco, un año, salió una nueva tecnología que imprime muchísimo más rápido que las otras tecnologías. Se ha creado una compañía que tiene una evaluación de $1 billón, se dice, $1 billón, 1.000 millones de dólares, como diciendo, sí, esto ya es otra cosa.
es otra cosa, pero sigue siendo 100, 1000 veces más lenta que otras tecnologías que todavía existen. Pero ya va señalando el camino de que estas tecnologías que se hacen capa tras capa, ahora ya hay algo que se hace más rápido y se van a hacer muchísimo más rápido. Así que la aplicabilidad va a ser muy vasta, muy vasta. En el área biomédico, bueno, desde arterias artificiales a prótesis ortopédicas, a cosas que nosotros estamos haciendo como stents de todo tipo, y también vasculares, también por ejemplo en la tráquea, que también se puede hacer. Y después empieza la 3D, y entonces está el aspecto de las máquinas, de las impresoras, está el aspecto de la tinta, y está el aspecto de lo que podemos hacer con esa combinación, y eso ya es cosa de nosotros, los seres humanos que trabajamos en este área. Entonces están las 3D y se puede hacer, como dijimos, muchas cosas, y después el ingenio humano ya empieza a agregarles un poco de sal, un poquito de pimienta, que sepan también hacer esto, que sepan bailar, que sepan... Okay. Por ejemplo, agregar células, que la tinta con la cual se imprime contenga células vivas. Eso implica obviamente que la tinta tiene que ser de un tipo determinado, no puede ser hidrofóbica, se precisa agua, eso conlleva consigo una cantidad de requerimientos, pero gente ya está imprimiendo, pongamos una arteria artificial, digamos una arteria, la original, la nuestra, tiene tres capas, cada capa con un diferente tipo de células, y podemos tener células endoteliales y luego células que son células de músculo liso, smooth muscle cells, células de músculo liso, me parece, etc. Entonces ya hay trabajos que van imprimiendo, y cada capa viene ya con las células que son importantes para la regeneración y para la fisiología de cada una de esas capas. También también agregarle obviamente fármacos de diferente tipo, etcétera. También se puede hacer, también eso tiene que ver, digamos, con la parte biológica de la estructura que se imprimió. Se puede también, en la parte de los materiales, que sea biodegradable o que sea responsiva a estímulos de su entorno, temperatura, puede ser pH, puede ser combinación de los dos, puede ser que incorporándole a la estructura biomédica, al dispositivo que se ha imprimido, agregarle nanopartículas magnéticas, se le confiere a la estructura polimérica esa, también, que fue impresa o imprimida por 3D, también una capacidad magnética. Eso podría ser muy importante porque podríamos implantarla, y está dentro del cuerpo, y con un campo magnético alternado desde afuera podemos manipularla, doblarla, estirarla, calentarla, etc. También podemos hacer materiales que tengan una capacidad de memoria de forma, shape memory, en mi caso polímeros, en la cual también uno puede darle al dispositivo la capacidad de estar en dos estados, uno permanente, uno temporario, y con algún tipo de estímulo, y eso nos trae a la temperatura y al pH y al campo magnético, incluso pasarlas de un estado al otro, cambiando su forma.
una Torre Eiffel, bueno, eso es como un gimmick para demostrar el concepto, pero podría ser una Torre Eiffel. También en la presentación mostré un anillo que le hicimos a una señorita, sí, que el anillo cambia de forma con la temperatura. ¿Pero eso cómo se aplica? Bueno, el anillo es para jugar nomás, sí, y que la señorita se ponga contenta, y nosotros también. Pero eso se puede hacer, por ejemplo, un stent que tenga la capacidad, bueno, el stent tiene que tener un cierto tamaño, digamos un diámetro de 1 centímetro en su lugar de trabajo, de performance, pero no queremos hacer un agujero de 1 centímetro para introducir el stent. Entonces podemos hacer el stent de 1 centímetro, luego achicarlo. Para eso, obviamente, hay que haber trabajado a nivel de la molécula, quién es la molécula, cómo tiene ella que ser, su composición, su peso molecular, su estructura, su morfología, digamos, para luego poder hacerla muy chiquita y no de 1 centímetro, quizás de 2 milímetros, digamos, no 10 milímetros, ya es una cosa muchísimo más chica. La traemos hasta el lugar donde tiene que trabajar y ahí ella se abre y ocupa el lugar que tiene que ocupar. Pongamos que incluso que el diámetro de la arteria a la cual queremos, digamos que es la aorta, que tiene un diámetro, digamos, de 25 milímetros, 2 centímetros y medio, digamos, y nosotros sabemos por procedimientos de imagenología, el cirujano sabe perfectamente, y nosotros también sabemos exactamente qué número calza el señor, ¿okay? Que si es 25 o 26 o 25 a 27, si lo hace exactamente a su medida. Luego vamos a la máquina y alimentamos la máquina con esa información y le decimos a la máquina, a la de 3D, a la impresora, disculpe, le decimos a la impresora, imprimí esto, pero no con estas medidas, pero con unas medidas que en cada lugar le agregas un delta, digamos que es 2,5 más 1 milímetro. O 2,5 más 2 milímetros. Eso hay que determinarlo dependiendo de la anatomía, dependiendo de lo que el cirujano diga, etc. Luego, eso entonces me lo hace un poquito grande, ¿no? En vez de 25, 26, en vez de 26, 28, dependiendo. Luego, porque el polímero, la tinta, fue hecha de tal forma que tenga la memoria de forma, ahora lo podemos hacer muy chiquito, fijar esa forma chiquita que no se expanda nuevamente, introducirla chiquita y que se expanda. Pongamos que la introducimos y era 4 milímetros el diámetro externo, hicimos un agujero relativamente chiquito, no de 2 centímetros y medio, okay, de 4 milímetros, la introdujimos por las arterias ilíacas, digamos, llegamos a la aorta y en el lugar donde tiene que abrirse, y sabemos exactamente, el cirujano sabe exactamente, ahora el dispositivo, el stent en este caso, se abre. En el lugar que la arteria tiene 25 milímetros, el dispositivo tiene 26, entonces se atrapa muy bien a la pared arterial, donde tenía 27 ahora tiene 29, como que se expande y se fija seguramente y que no haya después migración, que no se nos mueva del lugar. Por eso lo hacemos un poquito grande, que realmente se fije bien en su posición. Hay sí muchísimas, hay mandíbulas hechas con 3D, como que eso ya es 101, dirían en Estados Unidos, ¿okay? Como los cursos en la universidad, 101 es el básico. Bueno, hoy estamos ya en una situación en la cual queremos darle funcionalidad al dispositivo, a la estructura, a la arquitectura biomédica que fue imprimida, ya sea con las células, como le mencionaba antes,
con algún tipo de reactividad química posterior, con algún tipo de cambio de forma, con una degradación, con algún diálogo más sofisticado con su entorno. Y esto es solo el comienzo del camino, un área muy fascinante. ¿Cómo puede guardar humildad, que fue lo primero que usted dijo? Siendo que está haciendo un trabajo que se acerca mucho, bueno, no voy a decir que se acerca mucho al de Dios, pero pues sí están haciendo componentes que antes se creía que solamente la naturaleza o Dios podía hacer. ¿Cómo es que guardan la humildad en este caso? Esto es lo que el hombre sabe, lo que el hombre... En muchos otros áreas es lo mismo. Hablo de ingeniería genética, en software, en computación, en todas las áreas del quehacer humano, el hombre ha demostrado una capacidad muy linda, de un ingenio, de creatividad, de innovación, pero seguimos siendo lo que somos, ¿no? Seres humanos. Como diríamos, no pasa nada, se hace el trabajo, se hace lo mejor que se puede, con mucha autocrítica, se han hecho muchos errores, también por ser humanos. ¿Okay? Y claro, es experimental, se trata. Esto lleva muchísimo tiempo, hay también mucho tipo de iteración. Y luego está la satisfacción, ¿no? Sí, la satisfacción en el sentido de que contribuir el granito de arena y si se puede ayudar a alguien en algún lugar del mundo en alguna cosa, no tiene que ser una cosa rimbombante, solucionar el cáncer o la sida pero ayudar a alguien en algún lugarcito del mundo, una cosa pequeñita, sería para mí, para todos los que trabajamos en este área, etcétera, altísimamente gratificante, ¿no? Para eso se hace. ¿Cuál es el lugar de Israel dentro de esta tecnología médica? ¿Cuál es la importancia que tiene Israel en el mundo dentro de todas estas investigaciones y logros? Mire, Israel también en este área tiene una posición de liderazgo, y eso va de las máquinas. Una de las mejores y más importantes, más sofisticadas impresoras, volviendo ahora al tema, hablando del test 3D, una compañía israelí se basa en inkjet, como las impresoras que tenemos en casa. Entonces le pusieron de nombre a la compañía Objet, que hace objects, ¿okay? Se cambiaron la C a propósito, obviamente, y la tecnología se llama PolyJet. Y la compañía sí hace esta compañía israelí que está en Rehovot, muy cerca del Instituto Weizmann, hace estas máquinas, y hay otra compañía internacional muy grande con la cual ahora Objet hizo un merge, como se unieron. La otra compañía se llama Stratasys, y las máquinas Stratasys, ahora que la tecnología básica es la de la compañía israelí, es de las mejores máquinas del mundo. Ahora, encontrándome acá, yo he dado ahora en Ciudad de México unas 7 charlas en esta semana. Bueno, no ha habido charla en la cual no se me acercó alguien, me dice, ¿okay? También estudiantes y también profesores. Fue muy lindo. También muy lindo el encuentro con la gente. Y yo no sé si le comenté, este es mi tercer, estoy un poco cambiando de tema, pero esta es mi tercera visita a México, y siempre es un gran placer venir a México, por su gente en especial, que simpatiquísimos, hospitalarios, un placer. Y también por la historia, por la cultura, por la comida, por la música mexicana,
por el fútbol y también por el trabajo científico de altísimo nivel que los investigadores mexicanos hacen. Yo he visitado, como le digo, 3-4 universidades y ha sido un placer, y estamos ahora tratando de crear algún tipo de mecanismo para colaborar con universidades de alto nivel, como las hay muchas en México, y con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Volviendo a su pregunta sobre la contribución, entonces desde el punto de vista de las máquinas, una de las mejores máquinas del mundo, están basadas en tecnologías israelíes. Obviamente hay otras máquinas de otros países también muy buenas. Y después sí, los científicos israelíes han hecho contribuciones. Yo conozco mucho el trabajo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hay muchas compañías, o hay unas cuantas compañías israelíes también que hacen máquinas, diferentes tecnologías, startups israelíes que lo hacen, que son vendidas en el mundo. También como la contribución, usted conoce la cápsula que se toma, que tiene la cámara. Bueno, proyectos de ese estilo se están desarrollando en Israel también ahora, y en eso también la Universidad Hebrea tiene un papel protagónico. La universidad ha fundado hace unos pocos meses un centro de impresión 3D, dirigida por un colega y amigo, profesor Shlomo Magdassi, en la cual hay un pool de máquinas. Hoy debe haber como 8 o 10 máquinas. Yo tengo las mías también. Y sí se ha transformado en un foco de actividad que tiene que ver con microelectrónica, que tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la biomedicina. Y también eso de que haya ahora un centro en la universidad, también permite intercambio y un enriquecimiento mutuo entre las diferentes disciplinas. Ya para cerrar, Yuval Harari, que también es israelí, nos habló también de el hombre inmortal. ¿Tú qué opinas con la tecnología que tú haces? ¿Eso va a contribuir? Porque él dice que el hombre va a llegar a ser inmortal, pero el hombre rico, ¿no? Yo estoy seguro que sabes cuál va a ser mi respuesta después de después de la conversación que hemos tenido, que la he disfrutado mucho, y te agradezco por la entrevista. No creo. Volviendo al tema de la humildad y de la mortalidad humana, que es parte de la misma esencia humana, yo no lo creo. Que vamos a poder mejorar calidad de vida, sí, lo deseo inmensamente. Que vamos a poder dar a los hombres, la humanidad va a poder desarrollar tecnologías que van a mantener el respeto y la dignidad humana y la calidad de los hombres, y que van a permitir que los hombres vivan mucho más sobre este planeta, sí. Inmortal,